Venezuela. Y yo tengo por esta la fuerza, por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenas noches, Venezuela, bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza es la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. La Fuerza es la Unión, una presentación de frigoríficos NIS, el placer de la carne, ubicado en la planta baja del mercado municipal de Chacao. Es también una presentación del supermercado Madrid, ubicado en la calle Paz de Chacao, diagonal a la Plaza Bolívar de ese municipio. Bueno, queridos amigos, una importante cantidad de informaciones están represadas en el filo de la tarde-noche de este jueves 30 de marzo. Comparto con ustedes algunas de las primeras. Nos dicen los colegas de Monitoreamos. Policía Anticorrupción detuvo a Jacqueline Perico. Perico es el apellido, no me malentiendan, de esta camarada que ejercía importantísimas responsabilidades en PDVSA, concretamente en la faja petrolífera del Orinoco. La información dice así: la Policía Nacional Anticorrupción detuvo a la ingeniera Jacqueline Perico, quien se desempeñaba como directora ejecutiva de producción de PDVSA en la faja petrolífera del Orinoco, a la que ellos le pusieron como nombre Hugo Chávez. ¿Qué te puedo decir? El arresto se conoció este jueves 30 de marzo, cuando el portal chavista La Tabla divulgó imágenes del procedimiento de traslado de Perico y su adjunto José Lima Cedeño desde el estado Anzoátegui hacia Caracas. El diario 2001 informó que la detención se produjo el martes 28 de marzo en su propio despacho, en el edificio Merey, en el campo norte Santo Tomé. La funcionaria es señalada de estar presuntamente involucrada en la red de corrupción denominada PDVSA Cripto. Esta es una de las informaciones de esta tarde. Otra información importante: detenido el presidente de Sidor, Néstor Astudillo Leal, en operativo anticorrupción. También la proporcionan los colegas del portal Monitoreamos. Vamos al texto. El presidente de la siderúrgica del Orinoco, Alfredo Maneiro, tronco de broma le echaron a Alfredo Maneiro. ¿Sabes lo que es poner el nombre de ese ilustre venezolano justamente en esta siderúrgica cuando la transforman en expresión de esa maquinaria antiobrera? Bueno, repito el texto. El presidente de la siderúrgica del Orinoco, Alfredo Maneiro, Néstor Astudillo Leal, fue detenido este jueves 30 de marzo como parte de la segunda ola de arrestos lanzada por la Policía Nacional Anticorrupción. Astudillo Leal fue designado al frente de Sidor en febrero de 2020. Es ingeniero y fue gerente de mantenimiento mecánico de la empresa estatal. También se desempeñó como presidente de Ferresidor, una red de ferreterías socialistas creada por el régimen chavista. La detención fue confirmada por la periodista de Telesur, Madeleine García, y se conoció luego de que la Policía Nacional Anticorrupción emitiera un comunicado anunciando la segunda fase de la operación llamada Caiga quien caiga. Durante este jueves se conoció también que fue detenido el viceministro de Industrias Básicas y presidente de la Corporación Venezolana de Guayana, Pedro Maldonado Marín, mano derecha del exministro Tarek El Alzaimi. Agentes de la Policía Nacional Anticorrupción y del Servicio Bolivariano de Inteligencia SEBIN tomaron este jueves la sede de la CBG en Ciudad Guayana y llevaron a cabo el arresto en el marco del operativo lanzado como parte de la guerra interna desatada en el régimen chavista. El diario Correo del Caroní informó que además de Maldonado también fueron detenidas otras 5 personas de la directiva de la Corporación Venezolana de Guayana. Y por supuesto, en ese mismo tenor pues, de hechos está la información referida a la detención del presidente de la CBG. Como ustedes saben, la CBG fue un holding de empresas, de las llamadas empresas básicas de Guayana, que en alguna oportunidad fueron la esperanza de un futuro industrial postpetrolero y que hoy desgraciadamente las están desmantelando ellos mismos para venderlas como chatarra.
De eso estamos hablando, de ese conglomerado de empresas. Bueno, dichas estas informaciones que, como decía mi colega Leopoldo Castillo, rompen el celofán, vamos con el primer invitado de la jornada, un invitado muy especial, una persona a quien yo sigo desde hace bastante tiempo y que, como a él le consta, porque más de una vez cruzamos saludos a través de esa red, yo asisto a misa. Él estaba en Guayana como vicerrector de la UCAP Guayana. Él oficiaba la misa a la que yo podía asistir vía Facebook, porque sus sermones eran realmente, sus mensajes eran realmente reconfortantes y retadores al mismo tiempo. Me refiero al padre Arturo Peraza, sacerdote jesuita, abogado, egresado de la UCAP, doctor en ciencias políticas, egresado de la Universidad Central de Venezuela y recientemente designado rector de la Universidad Católica Andrés Bello. Padre Peraza, muchísimas gracias por aceptar esta llamada desde el Gigante Rumbos. Muy buenas noches. De verdad, un placer poder conversar contigo, con todos los radioescuchas y con una radio tan prestigiosa como Radio Rumbos. No, el orgullo y el placer es todo nuestro, Padre Peraza. En primer lugar quisiera, subrayando lo que usted mismo afirmó, pues la designación del Padre Peraza en el rectorado, además de un reconocimiento a sus condiciones y a su liderazgo, es también expresión de continuidad y cambio, como el mismo Padre Peraza anunció. Formaba parte él integral del equipo de el Padre José Virtuoso, y de esa manera su gestión es precisamente, o expresa eso, continuidad y cambio dentro de un mismo proceso que tiene que ver con la universidad, tiene que ver con la ciudad y tiene que ver con el país. A eso quisiera referirme en primer lugar, padre. Una de sus primeras declaraciones, una vez anunciado esta designación, destacaba cómo, en su opinión, se estaban produciendo en la sociedad venezolana importantes cambios a una escala que pudiera ser pequeña para el gusto de algunos, pero cambios importantes. Y usted decía una frase muy hermosa, que esos cambios tenían una potencialidad, aunque podían tener una escala pequeña, podían ser de una escala pequeña, podían tener una potencialidad grande, capaz de cambiar todo, como ocurrió en Belén. Háblenos de esos cambios que usted advierte y que parecieran estar inadvertidos para quienes manejan la agenda del poder. Le escuchamos. Muchísimas gracias, Chugo. Bueno, sí, efectivamente, yo creo que la sociedad venezolana ha tenido un cambio que podríamos definir como estructural. Este cambio estructural que ha ocurrido tiene que ver con que anteriormente la sociedad venezolana estuvo cimentada sobre el tema de la renta petrolera. Este fue el centro de todo el siglo XX venezolano y parcialmente el inicio del siglo XXI. Esta renta petrolera financiaba la misma sociedad, es decir, el Estado, dueño de la renta petrolera y productor de la renta petrolera, era quien suministraba los fondos y los recursos a toda la sociedad venezolana, a la sociedad civil, pero también a todas las estructuras mercantiles, a todas las estructuras económicas y empresariales. De tal manera que el punto de una sociedad que dependía absolutamente del Estado, que producía el PIB venezolano fundamentalmente, el Producto Interno Bruto era fundamentalmente el petrolero, el otro era marginal, era intrascendente, y por eso al Estado venezolano ni siquiera el tema del impuesto le parecía importante, ¿verdad? Una suerte de tema marginal, porque lo que podía producir la sociedad venezolana frente a la renta petrolera no financiaba el funcionamiento del Estado. En este momento estamos asistiendo a otro momento absolutamente distinto, el tema de la renta petrolera, por miles de razones que necesitaría un programa solamente para explicarse, ha ido desapareciendo progresivamente. Amén de estas últimas escenas que hemos visto de lo que ha pasado dentro de PDVSA, lamentablemente el proceso de destrucción de PDVSA es mucho más largo y continuo. Y bueno, eso ha hecho que progresivamente este tema de la renta petrolera haya desaparecido del país como la fuente de producción más importante. Y claro, nuestra economía se ha empequeñecido.
pero ha empezado a surgir una economía hecha por los particulares, hecha por los pequeños sobrevivientes y de los empresarios pequeños y medianos y los emprendimientos que incluso están ocurriendo en las comunidades populares. Esos pequeños emprendimientos en donde la gente trata de buscar como mecanismo de subsistencia algún tipo de área en donde él puede desarrollar una pequeña producción y poderle vender a sus ciudadanos algo que está saliendo de sus manos. Después están estas pequeñas empresas que también están realizando trabajo, los pequeños negocios, y este camino de irse abriendo progresivamente desde la empresa privada ha hecho que el Estado hoy en día pase a depender de los particulares y no los particulares del Estado. De forma tal que en este momento quien está pagando la estructura del Estado son los ciudadanos. Y esto va a ir a empezar a generar un cambio en nuestra sociedad venezolana. Ese cambio va a hacer que los ciudadanos venezolanos estemos mucho más atentos del tema de qué es lo que está pasando en el Estado, porque es el Estado quien está metiendo las manos en mi bolsillo y me está quitando el dinero, por tanto el dinero es mío. Y eso me convierte en una persona atenta a lo que va sucediendo en la sociedad, en lo público, y me va a hacer mucho más exigente. Este es un proceso incipiente en este momento. Es un proceso que no tiene ni 5 años, de estar ocurriendo dentro de la sociedad venezolana y está enfrentado a 1000 problemas, a 1000 complejidades que están ocurriendo hoy en día. Pero sin duda eso está pasando. Los ciudadanos somos los que sostenemos al Estado. Los ciudadanos con nuestros impuestos somos los que estamos pagando esta estructura que está allí, y por lo tanto también vamos a empezar a tener cada vez más derecho a demandarle a esta estructura que cumpla con sus obligaciones y a empezar a demandar que efectivamente sea eficiente. Y creo que este camino nos va a llevar a una sociedad distinta. Estamos conversando con el padre Arturo Peraza, sacerdote jesuita, rector de la Universidad Católica Andrés Bello. Padre, coincide esta conversación nuestra en Radio Rumbos con las detenciones practicadas hoy precisamente en Guayana. Quienes conocemos la zona del Hierro sabemos que esto expresa literalmente un terremoto político en la zona. Durante mucho tiempo ha habido conflictos dentro del oficialismo. Hubo un tiempo en que el gobernador y el alcalde de Puerto Ordaz, el gobernador del estado Bolívar y el alcalde de Puerto Ordaz vivieron un largo pugilato. Y sin embargo, la sangre no llegó al río. Ahora tenemos en una misma tarde, hoy, preso el presidente de la CBG, preso el presidente de Sidor en medio de una conmoción. Usted que conoce la zona, que viene de allá, de ser vicerrector de la UCAP Guayana, denos su lectura de estos eventos y de cómo esto pudiera ser sintomático de lo que pasa en la Venezuela profunda, porque a veces la óptica caraqueña no tiene elementos como para valorar suficientemente lo que ocurre más allá del centro del país. Bueno, sabes que lamentablemente las empresas básicas están prácticamente paralizadas. De hecho, ha habido un pequeño encendido de las empresas básicas, pero eso es real y lamentablemente marginal. Prácticamente tú tienes una industria, y uno cuando sobrevuela la zona de Guayana lo que ves fundamentalmente es una industria paralizada, prácticamente incapacitada. De hecho, bueno, lamentablemente muchos elementos de las empresas básicas han sido desmantelados y llevados y vendidos en el exterior. Eso más bien lo que ha producido es un gigantesco daño. Es difícil porque tiene que hacer una inversión económica muy, muy importante que hoy en día solo lo pueden hacer los privados. Volvemos de nuevo a lo que estábamos diciendo antes. El Estado en este momento es incapaz de poder llevar adelante un proceso de inversión de la envergadura que se requeriría para volver a reactivar las empresas. Yo creo que lo que hay constantemente es un gigantesco engaño a la población, diciéndole que hemos entendido a las empresas, que volvieron a no sé qué. Uno ve ir al alto gobierno a hacer espectáculos en Ciudad Guayana, pero que todos los miembros de Ciudad Guayana sabemos que no son reales, que no está ocurriendo, que los trabajadores no han sido llamados a trabajar, que es una minúscula parte de la nómina la que alguna vez es empleada nuevamente para producir prácticamente marginalmente como un modo de justificación.
frente a lo que anteriormente significaron las empresas básicas, y lo que se está pagando es también una miseria. Yo recuerdo perfectamente cuando yo llegué a la universidad como vicerrector, que bueno, fundamentalmente las personas que estaban vinculadas a las empresas básicas eran las personas que podían pagar a sus hijos la universidad, los colegios, porque las empresas básicas facilitaban todo este proceso. Hoy en día, cuando alguien te quiere pedir beca en la Universidad Católica Andrés Bello, el primer alegato es: mi papá, mi mamá o no sé quién trabaja, que es quien mi sostén económico, trabaja en las empresas básicas. Y eso es signo de pobreza, eso es signo de que no se recibe salario. Basta este argumento sin tener que alegar más para uno saber que el joven efectivamente está diciendo la verdad y que no tiene recursos económicos. Y eso es muy lamentable, porque supone una masa laboral subpagada, maltratada, vejada, que además ha tenido paros. En el mes de enero hubo un paro muy importante en Ciudad Guayana de los trabajadores, exigiendo reivindicaciones mínimas que todavía no se han cumplido. Estamos conversando, repito, para quienes se incorporan recién a la transmisión, con el padre Arturo Peraza, ex vicerrector de la Universidad Católica Andrés Bello en Guayana, actualmente rector de la UCAP acá en Caracas, en la sede central. Él es abogado, él es doctor en ciencias políticas, y apelando a esa enciclopedia instalada en nuestro padre Arturo Peraza, procedo a hacerle la siguiente pregunta. Usted habla, padre, de procesos incipientes de organización y de movilización autónoma en la sociedad venezolana, pero vemos por otro lado una suerte de agresión masiva a esa sociedad y sobre todo a los más humildes por parte de un Estado que aplica políticas regresivas en lo social, agresivas en lo económico, absolutamente fraudulentas en lo ético y en lo moral. El tema de la corruptela es tan inocultable que ha pasado a ser un dato habitual de la guerra interna de las distintas facciones del oficialismo. Pero, y este pero es demasiado importante, la construcción de una alternativa a ese estado de cosas pareciera tener demasiado tiempo obviando la realidad, el dolor y la esperanza de los más pobres. Me tomo como ejemplo virtuoso la UCAP. La UCAP y promotora del Centro de Salud Santa Inés, la UCAP promotora del Parque Social Manuel Aguirre, la UCAP asiento y cobijo, por ejemplo, de las Olimpiadas de Matemática y de Lengua en La Vega. Es UCAP que se ha transformado en faro y esperanza para todas las comunidades pobres y empobrecidas del suroeste capitalino. Ha logrado tener una relación orgánica con los más pobres. ¿Qué ocurre con esos otros sectores que quieren supuestamente ser líderes del cambio, pero no logran esa conexión con esa Venezuela pobre que es absolutamente mayoritaria? Yo lo que lamento es que mi percepción es que este grupo, que debía ser alternativo y que lleva muchos años intentando generar una alternativa democrática dentro del país, no logra tener un discurso desde dentro de las comunidades populares y no logra evidenciar un proyecto político y social y ciudadano que justamente responda a esto que uno está tratando de describir o de narrar: una población que tiene una resiliencia gigantesca y que lo que quiere escuchar es fundamentalmente cómo esa resiliencia va a encontrar un camino que le va a permitir desarrollarse y que nuevamente le puede abrir las puertas a la creación de una nueva sociedad venezolana. Yo creo que no se atreve tampoco a hablar de la Venezuela postpetrolera, no se atreve a reconocer las fuerzas que en esas comunidades hay, las alternativas que hay en esas comunidades y cómo explotar esas alternativas en esta Venezuela postpetrolera que tenemos que hablar y que tenemos que diseñar como sociedad. Además, esto va a requerir un diálogo interno en el país muy importante, de todos los factores, incluso del chavismo, del madurismo, de la oposición, si es que queremos desarrollar una posibilidad histórica como sociedad que nos permita abrirnos hasta el siglo XXI y no vivir una guerra intestina durante largo tiempo, que es en la que estamos ahorita. Gracias a Dios, no definitivamente armado guerra civil, porque
podría ser mucho peor y a Dios gracias no lo es, pero estamos en un constante estado de conflicto ciudadano sin capacidad de poder desarrollar un proyecto colectivo, y eso es lo que nos empobrece en definitiva. Venezuela no es pobre porque carezca de recursos, Venezuela es pobre porque carece de proyectos. Y esta carencia de proyecto inunda a todo el liderazgo del país, no importa qué color le pongas tú a ese liderazgo. Padre, nos acaba de regalar un titular muy importante. Venezuela es pobre no porque carezca de recursos, sino porque carece de proyectos. Importantísimo eso. La gestión del padre Virtuoso, bueno, destacó por muchas y muy buenas razones. Yo conocí al padre Virtuoso y me hice su amigo en las luchas junto con las comunidades populares del norte de Caracas, el proyecto Catuche. Y sé de su preocupación y de su fibra y de su compromiso social. Esa gestión tuvo como signo el haber colocado a LOCAP a promover un conjunto de programas y de investigaciones ciertamente importantes, sobre todo en momentos en que tenemos un gobierno que extrae del ciudadano toda la información que puede, pero no le da al ciudadano ni siquiera la información que por ley debe suministrar. ¿Cuál va a ser en adelante, bajo su rectoría, bajo su liderazgo, este camino de relación, de imbricación de la universidad con las luchas sociales, con las luchas por el cambio en positivo, por el cambio en paz para nuestro país? Fíjate que, bueno, eso es cuando tú me decías esto de la continuidad, que es fundamentalmente en la línea en que estoy yo y todo el equipo rectoral, somos el equipo que acompañamos a José en todo este periodo, pues fundamentalmente esta es una de las líneas que yo siento que va a tener continuidad y esperamos profundización en la misma dirección que ya José le dio a la Universidad Católica Andrés Bello, que es una línea de toda la compañía de Jesús. ¿Qué significa esto? Claro que vamos a mantener los espacios de investigación como el COVID, el Psicodata, que fue muy reciente por parte de la Escuela de Psicología, realmente una investigación interesante sobre cómo los venezolanos estamos viviendo psicológicamente esta crisis, qué tanto nos ha afectado, cómo nos está golpeando el alma en las comunidades. Yo creo que este informe es bien interesante y ojalá se pudiera profundizar. Pero también José impulsó toda una línea de ir creando alternativas y propuestas. Eso es Génesis. Y también nosotros quisiéramos profundizar este lineamiento que José le dejó a la universidad junto con Reto País. Eran proyectos que buscaban, más allá del simple diagnóstico, podernos pensar, bueno, cuáles son las alternativas, por dónde van las soluciones. Yo, Dios mediante, voy a bautizar el libro que quedó pendiente en esta dirección. Lo acaban de entregar, por cierto, hoy, y vamos a bautizarlo tanto en Guayana como en Caracas, con la idea de efectivamente brindarle a la gente, a la sociedad venezolana, herramientas que nos puedan permitir construir esta alternativa de sociedad que tenemos que construir con una nueva visión. Y bueno, esto va a pasar fundamentalmente por otra herramienta, que yo creo que es importante, que es gente formada y educada. El tema de la educación es clave para sacar adelante el país. La universidad, claro que está destinada, por eso hemos ido viviendo toda una canalización de diversificación, la idea de poner carreras un poco más cortas, abrir oportunidades a otros jóvenes y también trabajar de la mano junto con Fe y Alegría y con toda la estructura educativa que tiene la Compañía de Jesús, porque la idea es abrir oportunidades y creo que eso es lo que tenemos que hacer dentro del país. Estamos conversando, repito, con el padre Arturo Peraza, sacerdote jesuita, abogado egresado de la Universidad Católica Andrés Bello, doctor en Ciencias Políticas, egresado de la Universidad Central de Venezuela. Finalmente, padre Peraza, ya prácticamente ha transcurrido 27 minutos de esta jugosa conversación, sin ánimos de inmiscuir la entrevista en algún ribete político, pero sí debo decir que desde hace ya bastante tiempo ha sido fácil advertir en la Iglesia Católica, en sus máximas jerarquías de la propia Conferencia Episcopal Venezolana, una postura de clara crítica frente a la deriva autoritaria
del gobierno y a su política económica antipopular. Pero también hemos podido advertir cómo se ha producido también una crítica cada vez más severa a un liderazgo opositor que se presenta como divorciado, repito, del dolor y de la esperanza de la gente, no más pendiente de la política palaciega y de los y de las conversaciones a nivel burocrático, que de construir de abajo hacia arriba una alternativa y un referente ciertamente distinto. En ese sentido, no nos sorprendió a muchos leer un tuit suyo dando una respuesta clara, contundente, a un político opositor que pedía profundizar las sanciones contra el país. Usted decía acabar con la enfermedad no es matar al enfermo. Claro que esta situación es insoportable, esta situación gubernamental es insoportable, pero aclaraba, las sanciones solo afectan a los pobres y a lo poco de la sociedad civil superviviente. Tanto la ENCOVI como la Psicodata revelan que hay una sociedad muy golpeada, pero que no ha disminuido su intención de participar. Sobre todo los datos, la información de la Psicodata en eso es contundente. ¿Cómo avanzar? Ya no me refiero a los actores políticos, sino a todos los actores sociales, educativos, organizaciones no gubernamentales, movimientos laborales de base que usted conoció y tuvo de cerca allá en Bolívar. ¿Cómo lograr que el cuerpo social avance en esa dirección de solidaridad con los más sufridos, sin abandonar la perspectiva del cambio político que permita esa evolución positiva de la calidad de vida? Es decir, cómo no estancarse en lo reivindicativo, pero estar siempre de la mano del dolor inmediato de los más pobres. Mira, gracias, Yo lo primero que quisiera insistir es que claro que necesitamos liderazgo político, es absolutamente urgente un liderazgo político. Eso lo dije en la intervención pasada, lo vuelvo a reiterar en este momento. O sea, yo creo que claro que necesitamos un liderazgo político que, partiendo de las necesidades de la gente y partiendo de la realidad de lo que la gente está viviendo, elabore propuestas y elabore caminos para recuperar el modelo democrático. Venezuela necesita recuperar un modelo de convivencia social. Esta es la única manera en que vamos a crear riqueza. No hay forma de crear riqueza que no signifique crear reglas claras que todos entendemos, aceptamos mayoritariamente y estamos dispuestos a estar dentro de ellas y nos sentimos, digamos, aceptados dentro de esas reglas de juego. Un gobierno que tiene esta deriva autoritaria no puede generar estas reglas y por lo tanto lo que genera en consecuencia es miseria. También posiciones ultrosas desde otros sectores tampoco van a ayudar a generar estas reglas y además proponer mecanismos de empobrecimiento de la sociedad venezolana sobre la base de que son personales cuando no son personales, porque la experiencia va siendo la que nos indica que en Venezuela cualquier tipo de transacción que uno intenta, uno tiene que demostrar 1000 veces que no tiene nada que ver con el gobierno que está ahorita ejerciendo el poder. Agotan y agobian las posibilidades de poder desarrollar cualquier iniciativa, incluso de carácter humanitario. Las ONG están abarrotadas de problemas intentando resolver y no consiguen canalización porque se les hace difícil el camino debido a toda esta situación. Pues bueno, la salida tiene que ser que el liderazgo político efectivamente tome la batuta desde esta necesidad de superar esta crisis humanitaria, esta realidad de la gente, y tiene que hablar desde allí. Y yo siento que, aunque la sociedad civil tiene un rol fundamental, que lo hablamos la vez pasada, y tiene como la base fundamental, tiene que emerger un liderazgo político que hable desde esta realidad. Y ojalá el liderazgo político pudiera conectar con este grupo de gente que está intentando hacer esfuerzo por sacar una Venezuela alternativa que es decente, que es moral, que quiere trabajar, que quiere producir, porque claro que existe, claro que la he vivido, claro que le ha tocado 1020, y la tenemos incluso en nuestras comunidades, tanto populares como en sectores de clase media y profesionales.
y un montón de muchachos jóvenes en estas universidades que están tratando de hacer un esfuerzo gigantesco por desarrollarse como profesionales y soñar un futuro posible. Creo que aquí es donde tenemos que conseguir la conexión para generar una alternativa política distinta. Padre, quiero agradecerle inmensamente que nos haya regalado estos minutos y que haya utilizado esta humilde ventana para comunicarse con la audiencia de Radio Rumbo, que como usted bien dijo, efectivamente es mayoritariamente popular. Muchísimas gracias y buenas noches. Así que feliz noche y muchísimas gracias por darme esta oportunidad. Un abrazo para ti. Un abrazo grande. Era el padre Arturo Peraza, sacerdote jesuita, abogado egresado de la Universidad Católica Andrés Bello, doctor en ciencias políticas, egresado de nuestra Universidad Central de Venezuela y actualmente rector de la UCAP. Lo escucharon. Bueno, dio titulares como arroz. Venezuela es pobre no por falta de recursos, sino por falta de proyectos. Necesitamos un liderazgo político que hable desde la realidad de la gente y que desde allí, desde la esperanza y el dolor de la gente, plantee alternativas de cambio real. Es impresionante la claridad con la que el padre Arturo Peraza pudo en poco tiempo decir tanto. Quiero compartir con ustedes una información luctuosa que me toca de cerca. Hoy falleció cristianamente la profesora Yolanda Palacios de Artaona. Yolanda Palacios de Artaona, educadora, fue durante mucho tiempo subdirectora del Liceo Fermín Toro en lejanos tiempos, cuando esa institución era casi tan importante como una universidad. Yolanda Palacios era madre de mis hermanos por parte paterna, Irania y Carlos Alberto. A ellos mi palabra de condolencia, a todos sus exalumnos, a su legión de amigos. Les informo que los servicios funerarios se van a producir mañana 31 de marzo de 11 de la mañana a 3 de la tarde en la capilla 1, capilla Bio 1, Cementerio del Este. Paz a sus restos. Cuando son las 8:34 de la noche capitalina, vamos a la siguiente pausa comercial. Vamos a identificar la valiente señal del gigante Rumbos y ya regresamos con muchísimo más de la fuerza. La fuerza es la unión. Ya regresamos con Diela, vamos a averiguarlo, seguro. Publicidad. Vamos a la playa. Posada Mansión Georgette, frente al mar. Villas equipadas con cocina. Aunque no creo que unos fugitivos Disfruta de nuestra piscina abierta las 24 horas. Posada Mansión del chavismo Georgette. vayan a ir al el país donde gobierna Petro, ¿no? Diela Goncalves nos dice por la red social Twitter: Chubo, buenas noches. Leí que aterrizó una avioneta en Cartagena, Colombia, llena de exconvictos del chavismo, una avioneta de Conviasa. Vamos a averiguar. En Óptica Martínez y Bolívar seguimos comprometidos con tu salud visual. Allí tenemos monturas nacionales importadas, cristales correctivos de sol de contacto natural con fórmula. Y su lente está listo en media hora porque tenemos laboratorio y el examen computarizado es gratis. Además, pregunte por el gran combo 3 en 1. Examen, montura y cristales solo en lentes de lectura. ¿Dónde? En Óptica Martínez y Bolívar. Porque una cosa es leer y otra leer bien. Visítanos en la Rupel, a una cuadra del elevado, Centro Comercial Propatria, nivel 2, frente a Factory y Centro Visual Valle del Tuviero, Kumare. Llámate al 0212-633. Señor Gabriel. De Óptica Martínez y Bueno, lo Bolívar. mismo. Caracas, visita la farmacia más grande de Latinoamérica, de lunes a domingo, de 8 de la mañana a 8 de la noche, en la avenida principal de La Yaguara, o también en la prolongación de la avenida Rómulo Gallegos, La Urbina, junto a Macro. Podrás encontrar medicinas, productos de cuidado personal, equipos e insumos médicos, área de belleza y deporte a precios jamás vistos. Se escucha, se siente.
llega a todas partes. Con una programación completa y de calidad. Es Preocupado. 670 AM. Gigante. Son las 8:36. El comunicador popular, Chuo Torrealba, en La Fuerza es la Unión. Regresamos a La Fuerza es la Unión y lo hacemos con las noticias que rompen el celofán. La compañera Diela Goncalves, una consecuente oyente de este programa, nos dice a través de la red social Instagram que hay una información sobre una avioneta venezolana que intentó aterrizar en Cartagena, una avioneta de Conviasa. Y en efecto, el diario El Universal de Colombia, eluniversal.com.co, tiene ese titular de hace apenas 4 horas. Aterriza en Cartagena avión de empresa venezolana que está en la lista Clinton. Es el titular. Voy al texto. No se puede hacer ese vuelo y nos lo recordaron textualmente, que Colombia no podía recibir a la aerolínea porque está sancionada en la lista Clinton. Fue lo dicho por Armando Benedetti, embajador de Colombia en Venezuela, cuando el año pasado le preguntaron si Conviasa reactivaría vuelos entre Caracas y Bogotá. Entonces, ¿qué hace un avión de esa empresa bajo el sol en el aeropuerto Rafael Núñez de Cartagena? Antes, cabe recordar que Conviasa, empresa insignia del gobierno venezolano, fue fundada por el expresidente Hugo Chávez y sancionada en febrero de 2020 durante la administración de Donald Trump por la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos, que la incluyó en la llamada lista Clinton. Steven Mnuchin, quien era el secretario del Tesoro en ese momento, afirmó que la aerolínea era el soporte de la administración de Nicolás Maduro para trasladar a funcionarios catalogados como corruptos por todo el mundo para apoyar esfuerzos antidemocráticos, informó en su momento la revista colombiana Semana. Por lo que sorprendió a muchos que el avión esté en Cartagena debido a la molestia que esto puede provocar en Estados Unidos y ante el riesgo de que Colombia se exponga a sanciones políticas y económicas que afecten las relaciones con la Casa Blanca. Ya va que se nos traspapeló esto por acá. La nación norteamericana señaló que el país que permita el ingreso de un avión de esta aerolínea venezolana puede ser sancionado. Según el diario El País de España, Estados Unidos logró evitar el primer vuelo que iba a realizar la aerolínea venezolana Conviasa entre Caracas y Bogotá luego de la reapertura de la frontera. Bueno, esta es la información que confirma lo que Diela Goncalves nos señaló a través de Instagram. Otras noticias que es importante compartir, aunque son noticias oscuras, debo decirlo, oscuras. Ustedes recuerdan que ayer conversamos con la antropóloga Aimé Zambrano. Ella es fundadora, directora y vocero de la organización no gubernamental Utopix, y hacen un registro importante de lo que es el tema del femicidio en nuestro país. Ella ayer en sus declaraciones nos hablaba también con preocupación del incremento de la violencia contra niños, niñas y adolescentes, el incremento de la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes. Como ustedes saben, nosotros tratamos muy poco los temas de Crónica Roja, porque creemos simplemente que hay otros colegas que manejan esa fuente, la fuente policial, en forma mucho más solvente, ¿no? En forma mucho más cabal, con mucha más experiencia, y por eso nos abstenemos de, repito, manejar ese tipo de información. Sin embargo, hay informaciones de naturaleza criminal que terminan siendo, por su gravedad, síntomas del deterioro social, de la ruptura, de la fractura ética de nuestra sociedad. Entonces comparto con ustedes esta información que salió en varios medios. Voy a citar a la nota del diario.
Un militar venezolano, guardia nacional bolivariano, fue condenado a 14 años de cárcel por abusar sexualmente de 2 menores de edad en Táchira. El efectivo militar admitió en el juicio su responsabilidad del crimen denunciado por la madre de las víctimas. Voy al texto. Un militar recibió una condena de 14 años de prisión por abusar sexualmente de sus 2 hijastros, una niña de 11 años de edad y un niño de 14 años en el estado de Táchira. La Fiscalía imputó al efectivo, quien es miembro de la Guardia Nacional Bolivariana, por el delito de abuso sexual en perjuicio de los 2 menores de edad, según una nota de prensa difundida por el Ministerio Público el pasado 29 de marzo, es decir, ayer en la tarde. La madre de las víctimas denunció el abuso sexual en marzo de 2021 ante el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, 6CPC, luego de que sus 2 hijos le confesaran los hechos que ocurrían mientras la mujer no se encontraba en casa debido a su trabajo. Durante el juicio, el acusado admitió su responsabilidad en el abuso sexual de ambos menores, por lo que el juez dictó la sentencia que cumplirá en un centro penitenciario de Táchira. Hay un subtítulo acá, nos dice, este es el segundo caso de abuso sexual en menos de una semana. En 2023 continuaron las detenciones y condenas por este delito, como el caso de un hombre que abusó sexualmente y luego asesinó a una niña de 7 años de edad en la parroquia Los Taques, estado Falcón. El 6CPC detuvo entonces a José Antonio Castro Silva, de 29 años de edad, quien era conocido de la familia de la víctima, la cual le permitió quedarse a dormir en la casa por unos 15 días. Imagínense ustedes. Castro sacó a la niña por una ventana de la vivienda el 24 de marzo, es decir, la semana pasada. La llevó hasta un terreno baldío, abusó de ella, la agredió y posteriormente la asfixió. El hombre huyó y dejó el cuerpo abandonado en el lugar. Tras ser verificado por el Sistema de Investigación e Información Policial, SIPOL, se conoció que era buscado por tráfico de drogas, robo, hurto genérico, tráfico ilícito de metales, piedras preciosas y materiales estratégicos, violencia doméstica y física. A ese angelito la familia le permitió dormir en su casa durante 15 días. El fiscal general del gobierno, el señor Tarek William Saab, informó en noviembre de 2022 que el Ministerio Público contabilizó 1.024 casos de abuso sexual infantil entre los meses de enero y noviembre del año pasado. Asimismo, detalló que por este delito la Fiscalía imputó a 1.426 personas y otras 1.831 fueron acusadas. Además, se han obtenido 752 condenas desde enero hasta octubre de 2022. Bueno, yo no creo que sea necesario añadir ningún otro tinte de dramatismo a una información como esta, a una información donde un sujeto militar, padrastro de las víctimas, abusa de su condición de padrastro y además de toda la investidura, pues, de hombre armado en ese hogar, en esa casa, para perpetrar tal salvajada. Pero desgraciadamente no es esta la única información. Los colegas del Pitazo nos hablan de otra información. Aquella fue en Táchira. La otra que referí fue en Falcón, en la costa oriental de la península, en Los Taques. La costa occidental, disculpen. Esta pasó en Caracas. Preso hombre que abusó por años de 2 niños en Gramovén, aquí en Catia. El suicidio de un niño de 11 años en la zona de Gramovén, en Catia, desató una rigurosa averiguación por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, 6CPC, tras comprobarse en su autopsia que fue abusado sexualmente en reiteradas ocasiones. Al comenzar los interrogatorios con familiares, descubrieron que el hermano de la víctima, otro niño de 7 años, también presentaba signos de agresión sexual. A ambos niños los dejaban sin supervisión de adultos en su vivienda situada en una vereda del barrio Tamanaquito. Su madre salía a trabajar desde temprano hasta el final de la tarde. En la investigación se mencionó a un hombre que era vecino de los niños y a quien vieron en diversas ocasiones con las 2 víctimas en ausencia de sus representantes.
Al practicar su detención e iniciar los interrogatorios, se comprobó que este hombre, identificado como Edgar Enrique Espinosa Urquiola, de 34 años de edad, fue el responsable de los constantes ataques sexuales que sufrieron los niños en los últimos años. El comisario Douglas Rico, director del 6CPC, aseguró que ante la indefensión del infante de 11 años frente a los abusos, este se quitó la vida. Al detenido lo pusieron a la orden del Ministerio Público. Si la primera información que comparto con ustedes es dura, la historia de un militar padrastro que, prevalido de ambas condiciones, abusa de sus dos hijastros, una niña de 11, un niño de 14, ¿qué puedo decirles de una historia tan oscura como esta, que se conoce porque un niño de 11 años se suicida? Por supuesto, esto destapa las alarmas, la preocupación, el dolor. Obvio, lógico. ¿Qué tiene que pasar para que un niño de 11 años se suicide? En el protocolo de autopsia, el niño presenta signos de violencia sexual continuada por años. Y la investigación del caso entonces determina que también su hermanito de 7 años era objeto de estas brutales agresiones, de estos brutales atentados. Entonces, bueno, yo lo que quiero compartir con ustedes es, por un lado, el drama de la vida cotidiana en los sectores populares. En un caso, bueno, en ambos casos, los niños están, me preguntan por acá una amable oyente, Miriam Mayo 01, en la red social Instagram: Chugo, ¿dónde estaban y están los padres, los familiares? Nadie lo sabía, nadie notó nada, por favor. De eso estamos hablando, ¿sabes? Estamos hablando de un país en crisis económica, en profunda crisis moral, un país, en ambos casos, al leer la información, vemos que los niños estaban totalmente desprotegidos. En el caso de los hijastros del Guardia Nacional, la madre estaba trabajando, el padrastro abusando de los niños, y la madre trabajando desde la mañana hasta su regreso tarde en la tarde. Lo mismo ocurría en la otra situación allí en Katia, y en una situación además de violencia generalizada, donde el abuso entonces se mimetiza con el ambiente, pasa desapercibido. Es normal que la gente grite, es normal que la gente llore, es normal que la gente corra, porque es normal el dolor. Terrible, terrible. Es tan duro que no hace falta ponerle a esto ningún otro tipo de tinte. Solamente quiero destacar que en el segundo caso, juega un papel muy importante para detectar toda la situación la ciencia forense. Si no, la noticia hubiera sido el suicidio de un niño. Qué lamentable, qué terrible, el suicidio de un niño. Pero la experticia forense revela que el niño había sido objeto de violencia sexual continuada. Y entonces vamos para otro caso. Esta vez la víctima no es un niño o una niña, sino una mujer. Es el caso que comentamos ayer de Nazaret Marín, una joven que fue asesinada, fue violada, fue desaparecida porque los acompañantes de la misma
se presentaron con su cara muy lavada a decir, mira, se perdió, no apareció, no sabemos dónde está. Este caso generó mucha suspicacia porque hubo mucha oscuridad, hubo mucha opacidad en el manejo de este caso. Repito, es el caso de Nazaret Marín. Y el caso de Nazaret Marín afortunadamente llegó a conocer la luz. Se conoció no solamente quiénes fueron los culpables, los perpetradores directos de la violación y del homicidio, sino también quién fue la cooperadora indispensable, una mujer que estaba en el grupo de los criminales. Y también hoy se hace público quién fue el encubridor, de dónde viene la opacidad que rodeó este caso. Comparto con ustedes el titular de hoy de los colegas del Pitazo. El jefe de homicidios del 6CPC La Guaira encubrió el femicidio de Nazaret Marín. Comparto con ustedes la información. El Ministerio Público solicitó orden de aprehensión contra el jefe de la División de Homicidios Subdelegación La Guaira del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, comisario Alexander Ventura, por el delito de encubrimiento en el caso del abuso sexual y femicidio de la joven Nazaret Marín. La información fue aportada por el fiscal general Tarek William Saab a través de su cuenta en Twitter. Escribió que este funcionario retrasó de forma intencional las averiguaciones. La primera detención luego de la aparición del cadáver de Nazaret Marín fue la del funcionario activo del 6CPC, Keisler Pérez. Este hombre buscó a la víctima en su casa en La Pastora, junto a Miller Andreina Ochoa, y llegó con ambas mujeres a la playa. Allí esperaban otros hombres, entre ellos Kenny Díaz, también preso. Tras el rescate del cuerpo y su traslado a la morgue de La Guaira, una versión inicial indicó que la muerte fue por inmersión y que no presentaba signos de violencia. Presuntamente, la experticia hecha por funcionarios de la División de Homicidios habría sido alterada por órdenes del comisario Ventura. ¿Qué tal? El cadáver de Nazaret fue llevado a la morgue de Bellomonte, donde lo recibieron un sacerdote y todo el personal de la Magistratura Forense, quienes salieron de sus oficinas con rosas blancas, pues la joven asesinada era trabajadora de ese lugar. La autopsia fue en presencia de un equipo multidisciplinario de 5 patólogos y funcionarios del Ministerio Público. El resultado fue violencia sexual, múltiples contusiones y estrangulamiento. ¿Qué puedo decirles? ¿Qué hubiese pasado? Yo les pido a ustedes que imaginen qué hubiese pasado si Nazaret Marín no hubiera sido trabajadora de la Magistratura Forense acá en Bellomonte. Quizá hubiese ocurrido que el protocolo de la autopsia adulterada en La Guaira se hubiera quedado así. La familia hubiera llorado su indignación y hubiera denunciado en vano la falta de transparencia, y unos cuantos criminales y unos cuantos encubridores hubieran quedado impunes. Pero resulta que la víctima era funcionaria del servicio de Magistratura Forense. Y entonces, cuando llega su cuerpo a Bellomonte, es recibido, como ustedes escucharon en la nota, ¿no? Un sacerdote, un conjunto de expertos, todos sus compañeros de trabajo con batas blancas y con flores en las manos. Y se produce entonces una autopsia de verdad, que arroja entonces toda la realidad de lo que está ocurriendo, y se produce la investigación que no solamente determina que fue violada, sino que fue violada, asesinada, que intentaron tapar su cuerpo con un presunto ahogamiento, y que además el protocolo de autopsia fue adulterado por orden de un jefecito. Entonces, por supuesto, queda la pregunta:
¿qué hubiese pasado si la víctima no hubiese sido funcionaria? Porque esta no es la primera vez que hay denuncia de que un protocolo de autopsia fue adulterado. Acá en este programa tuvimos las denuncias de una familia, de una joven, una casi niña. También una historia, por cierto, de playa, de agua. Esto fue en Guayana. Fue a un club que estaba en una isla allá en el Orinoco. Apareció asesinada. Entonces dijeron, no, se ahogó. Y la familia insistió, hasta que se probó que no solamente se había violentado el protocolo de la autopsia, sino que toda la investigación estaba comprometida. Toda. Fiscales, todo. Pero repito, ese fue un caso que se supo. Yo, a propósito de la información que manejé primero sobre el tema de los niños, quiero recordarles que el mundo es el mundo no es Disney. O sea, en el mundo de Disney los monstruos tienen cara de monstruos, ¿ves? En el mundo real los monstruos tienen cara de gente decente, normalitos. La inmensa mayoría de los casos, el agresor es alguien conocido por la víctima y conocido por la familia, que por eso entonces se gana la confianza y tiene la oportunidad de agredir a la víctima que ha escogido. ¿Ves? Entonces uno tiene que andar, mira, con muchísima responsabilidad y cuidado. Ningún cuidado es poco, ¿entiendes? Y sobre el tema de la dama asesinada y violentada, bueno, lo mismo que dijimos anoche. El tema del femicidio a mí me indigna, a mí me subleva ver a gente culta, informada, dirigentes políticos, discutiendo si es lo mismo femicidio que feminicidio, o que si es correcto hablar de feminicidio, porque eso es hacerle concesiones al feminismo y otras estupideces por el estilo. Hermano, en el caso de Venezuela, la mujer es la mitad de nuestra sociedad y la mitad más emprendedora, la que egresa primero de la educación y con mejores notas que sus pares masculinos, la que ejerce más presión para ingresar al mercado laboral y la que presenta mejores resultados aunque gane menos que sus pares masculinos. Esa es la verdad. En esta sociedad nuestra venezolana, que es maternocentrada, donde la mujer es la columna, el pilar de la familia. Entonces, a esa mitad que es columna y pilar de la familia y por eso columna y pilar de la sociedad, se le está asesinando, se le está hostigando, se le discrimina. Entendamos, este no es un problema de la mujer, este no es un problema de la víctima o de la familia de la víctima o de los activistas del caso. Este es un problema de la sociedad venezolana. Todos tenemos madre, todos tenemos hermanas, hijas, novias, esposas. Todo el mundo tiene una responsabilidad que asumir frente a esto. Cuando son las 9 en punto nos despedimos. Trabajamos para ustedes en la presidencia del Gigante Rumbos, la doctora Elsa Siciliano. Al frente de los controles estuvo, como de costumbre, el mago Ángel Villalobos. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chio Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza Venezuela, porque la fuerza es la unión. La fuerza de la unión fue una presentación de Frigoríficos NIS, el placer de la carne, ubicado en la planta baja del Mercado Municipal de Chacao. Es también una presentación de Supermercado Madrid, ubicado en la avenida Páez, en la calle Páez del municipio de Chacao, diagonal a la Plaza Bolívar de ese municipio. Cuídense muchísimo. Nos encontramos mañana a las 8 de la noche en la valiente señal del Gigante Rumbos, si Dios quiere.